filo, hoy vamos a probar cosas de España versus cosas de Argentina. El mismo producto de España contra el mismo producto de Argentina y vamos a saber si tienen el mismo sabor o qué carajo están comiendo los españoles allá. Bueno, vamos con las cocas. Coca española, coca argentina. Delicada la coca argentina que compramos. ¿Cuál probamos primero? Probamos la española. Ah, mirá, ya este nivel de detalle en Argentina no está. Que es que la botella tiene como un relieve que dice Coca-Cola, muy canchero. Eso está muy bueno. Le suma a la botella, también tiene unos dibujitos acá abajo. Que esta no tiene nada. Esta no tiene, el molde de esto es básica. Por favor, reciclado, no dice Coca-Cola ni nada. Similar, Qué distinta que es cuando está caliente y cuando está fría. Son bastante parecidas. La Argentina tiene un gusto más metálico, nada más. Yo creo que tiene que ver con el azúcar y el edulcorante que usan en Argentina o algo que usan en Argentina, porque acá dicen menos azúcares y en esta no dice nada, dice sabor original 100%, así que... ¿Son el mismo sabor? Sí, esta es la coca normal, lo que pasa que en Argentina... ¿Vienen el mismo sabor? No, esta es como una coca y esta es una coca metalizada en la Argentina. Como si sintieses el edulcorante. O sea, pero la verdad, si tengo que elegir, me quedo con la española. Me hace acordar mucho a la estadounidense que probé la otra vez. Así que, en este caso, yo creo que me quedo con la española. Bueno, Subus, acá dice los blanditos. Estos son los Subus españoles. Vienen como en un paquete, vienen todos juntos, se venden de a 10, ponele. Sabores, consumo de fruta concentrado. Raro porque lo venden en Brasil, Portugal. No tiene gluten. Cabe aclarar que estas son cosas que se venden en España. No quiere decir que sean hechas en España. Es lo que consumen los españoles. Estoy tratando de encontrar un color que sea igual al que tenemos. Acá está. Pero yo me acuerdo mucho cómo es el ananá. A ver, el ananá es mi favorito. Tiene como un paquete más moderno, como si hubiese sido la versión moderna del Subus. Y este es el Subus argentino, que es como un paquete ochentoso. Ahí así es el mismo paquete ochentoso. Yo pensé que el Subus era un caramelo argentino. ¿Es un caramelo argentino? O sea, es de algo, pero no. Muy similar al ananá, muy similar. ¿Cómo se comen los Subus? Se comen de a dos. Mezclan dos gustos distintos. Mi combinación favorita es el amarillo con el azul. Ahora vamos a comprar los dos rojos. Abrimos el empaque moderno y vamos a abrir el empaque ochentoso de Subus argentino. Ya de por sí está más rosa intenso el argentino, Nada que ver. El de frutilla no tiene nada que ver con el de frutilla. Ahora estoy pensando que por ahí eso pasa en el ananá, pero como lo probé separado, me da otra idea. Hay algo de... Los Subus de España son como los villites en yogur. Son como un poco más así, como que están más lechados. Mucho más sabor el argentino, mucho más rico. El argentino gana por lejos, Subus argentinos, no el español. Oreos, claramente, alguien las picoteó estas. Si mal no recuerdo, en el video de argentino contra estadounidense, ganaba la Argentina por lejos. Son más suaves las yankees. Me gustan más las argentinas. Está más rica. Vamos a probar esta. La argentina está mejor hecha. Esta es la española, esta es la argentina. Claramente está más prolija hecha. Está impresa en la galletita, mucho más prolijo el nombre. Parece árabe, Celeorio. Está bien, intenso. Ok, ya tengo el veredicto. Es mucho más suave la argentina. La española es mucho más intensa. Las cremitas son muy similares las dos, pero la española tiene una intensidad en el chocolate mucho mayor. Mucho mayor. Yo no me acuerdo si la estadounidense era más tranqui que la argentina. Me acuerdo que muchas de las cosas yo pensé que iban a tener más azúcar la de Estados Unidos, pero al final tenía como menos azúcar. Y en esta creo que pasa al revés, como que es más azúcar lo de España que lo de Argentina. Si tuviese que quedarte con una, ¿cómo te quedas? Son muy parecidas. Vos comes una hoy y una mañana, no te vas a dar cuenta, son Oreos. Pero así una al lado de la otra, me quedo con la española, creo. Tiene un chocolate más intenso. Fanta argentina contra Fantas españolas. Vamos por partes. Primero, comparen las dos naranjas, la diferencia de colores que tienen. Una es completamente naranja, falsa aparte, porque no hay jugo de naranja que tenga este color. Pero esta sí, es más parecida al jugo de naranja. ¿Ok? Me gusta que también el logo tenga una naranjita. Esta ya no la ponen porque ya le puede poner una naranja porque no tiene nada que ver, me parece. Y después tenemos esta de limón, que vino de Yapa, como para probarla. A ver, se tuviese que decir por qué tienen colores distintos, para mí hay algo que dice 8% zumo de naranja, entonces debe tener jugo de naranja real. Este no dice en ningún lado que tiene jugo de naranja. Entonces por ahí, esto es un saborizante y hay algo del mercado argentino que
estudiada, tanta casualidad. Uy, amigo, nada que ver con la Fanta acá, ya te digo. No, nada que ver. Esta es una bebida dulce, jarabe, y esta es más, como, más fina y tiene como menos gusto a naranja, no es un naranja dulzón así, como un naranja, y me hace acordar mucho a la Mirinda o mucho a la... ¿Se acuerdan de la Crash? Esas bebidas así que hubo en una época, esa. Es mucho más parecida a ese tipo de bebidas. Esta es nada que ver. Y esta parece naranja, en definitiva. Esta no parece naranja. La Fanta no sé si tiene gusto a naranja. Esta parece más oscura, así que me quedo con la naranja. Y vamos a probar esta chapita que vino de limón. Esta tiene 6% de limón. Bajar un 2% porque se ve que quedaba agria. Es limonada. Está buena. Bueno, Sprite. ¿Cuál es cuál? Sabor lima-limón, baja de azúcar, sabor lima-limón. ¿Sabes que no me acuerdo cuál es Argentina y cuál es española? Madrid, Argentina. Bueno, vamos a probar las dos. El verde de uno es más clarito, ¿no? ¿Sabes que sí? El verde de la española es como más... Hay una diferencia de diseño también. El Sprite alcanza a verlo tipo frontal, lo alcanzas a ver todo. Y este Sprite frontal no termina de ver todo. ¿Cuál es cuál? Esta es española. Es más chiquitita también. Es como... Vamos a probar primero la española. Siento que algo pasó con las recetas de Argentina que se argentinizaron. Porque esta Sprite me hace acordar mucho a la Sprite de Estados Unidos. Es medio latosa. Como si estuviese comiendo sangre. Esta es mucho más dulce, boludo. ¿Por qué los argentinos? Bueno, no, en España venía siendo al revés, algo que sus. Pero boludo, bueno, la Fanta también era mucho más dulce, mucho más dulce. Tenemos un problema con las bebidas. El sabor de limón o lima-limón es casi el mismo. La española está como mucho más, menos dulce, más agria, más limón, pero tiene más o menos el mismo gusto a limón. Y después lo que me pasaba con la coca de Argentina, que estaba como media latosa, como media hierro, así como un gusto edulcorante, la tiene la Sprite de España en este caso. Antes era la coca argentina, que tenía ese gusto, ahora tiene la Sprite de España. En este caso me dio la de Argentina. Es mejor. El sneaker que se come en Argentina está hecho en México. El sneaker de España no dice dónde está hecho porque está en un paquete más grande, solo queda este. Así que me imagino que está hecho en Europa. Hay algo del argentino que tiene 48 gramos y el español tiene, no sé si es más gordito o es más altito, no dice el peso, pero siento que es más alto, pero también es más finito. Así que vamos a ver lo mismo, vamos a probar esto. Esta es una de mis evoluciones favoritas. A simple vista, es muy loco porque los dos tienen el mismo dibujo atrás. Yo no sé si esto será parte de la firma de la empresa que dice hay que hacer dibujo en la parte de los sonidos. Español, ¿qué tipo es esto, boludo? ¿Hace cuánto domina esto? Va para el mexicano, para el argentino. No, es terrible la diferencia, ¿eh? Primero, tiene mucho más caramelo adentro. Claramente está hecho para un público argentino, por ahí van por ese lado, como le pusieron más caramelo. Y el español está más seco adentro y tiene más maní. Mucho más maní. Tiene mucho más gusto a maní. No, es terrible cómo apuntan a los mercados, boludo. Esto está hecho a propósito. Tiene como una pasta de maní el español que el argentino no tiene, o tiene mucho menos. Tiene hasta otra textura cuando mordés. El español gana por lejos. Es increíble. Chisitos argentinos, sabor a queso, horneados, ahora más ricos. Y chisitos españoles que son pelotazos footballers. Los chisitos de España vienen de esta manera. Son como pelotas de fútbol. ¡Oh! ¿Qué? Español, argentino. Claramente la tengo más grande. Mira, el chisito español tiene sabor al saborizante de queso que se usa en todos lados. Porque viste que el chisito es de queso, pero no tiene gusto al saborizante de queso que usan todas las cosas. Tiene olor a vómito. Yo siempre dije que el chisito tiene olor a vómito. Esto tiene gusto a chisito argentino, pero tiene como un gusto raro. Es un gusto a chisito. Este tiene gusto a queso, pero es otro tipo de queso. Más parecido a una ruedita, por ahí. Más parecido a ese queso, o a una Lay's mediterránea, ¿viste? Como un Lay's saborizada de queso, más a ese queso. Me gustan más estas, porque estas, las argentinas, tienen olor y gusto a vómito. Perdón. Kit Kat, que se vende en Argentina, está hecho para Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay. Andá a saber dónde lo están haciendo esto, dónde lo hacen. Distribuido por Nestlé Argentina, producido por... Esto está hecho en Brasil, creo, porque dice producido por Chocolate Garoto. O sea, el Kit Kat argentino lo hacen los Chocolate Garoto. Y la bebida
donde se hace esta fábrica se llama Avenida Henry Nestlé. Tiene el nombre de Nestlé. Los genios. El papel es como metalizado. Ya hay una diferencia abismal entre el chocolate de uno y el chocolate de otro. Ya te digo. Uno es un poco más oscuro que el otro. El español es más oscuro que el argentino. Vamos a probar el español. Bien. No voy a dar opiniones personales de esto porque el Kit Kat a mí es una verdad. No vamos a entrar en detalles. Vamos a traer el argentino. Señoras y señores, es la primera vez que tengo un producto 99% igual en un país y en el otro. Hice 2 videos de esto, ¿no? Tampoco tengo tanto, pero 10 videos, 7 cosas más o menos en cada uno, con 14 cosas que fallaron. Y esta es la receta original de los dos. Así que, por una cuestión de que el chocolate español es un poquitito más amargo, me quedo con el español, pero la verdad, excelente imitación. Sí. Zucaritas contra Zucaritas de España. En España dicen Frosties. En el país donde todas las películas las traducen raras, porque vamos a decir la verdad, todas son Duro de Matar, me acuerdo que era... La jungla de cristal. La jungla de cristal. Duro de Matar. Yo me acuerdo cuando se estrenó la 4, creo que estaba en España, y dije, ¿qué carajo? Guacho, ¿cómo pasa esto? Quiero que vean esto. Las argentinas contra las españolas. Las argentinas están blancas el azúcar que tienen. Las españolas están como más... con menos azúcar, tienen como más gusto a cereal, menos azúcar. Las argentinas tienen más gusto a azúcar, pero azúcar a tope. A tope. Para mí lo bueno de las argentinas, en este caso, es que vos las tomás con leche y este azúcar se va toda la leche y después te queda una buena leche dulce que puedes terminar de tomar. Esta seguramente te quede dulce porque tiene azúcar igual, pero no tan dulce la leche como la otra. Así que me quedo con las argentinas. Y aparte porque tiene un solo empaque, que por ahí es más barato, menos costo, pero mejor para el ambiente. Ah, sí. Bien, tenemos Nutella argentina, no tengo ni que mirar cuál es la argentina, contra la española. Es de vidrio, amigo. Es de vidrio. Y esto está como... no está sellado, ¿entendés? Está como... a simple vista, más oscura la argentina, más clarita la española. Le pegamos unos cucharazos a esta porque estuvimos grabando otros videos con esto. Sí, ¿no? ¿Qué? Me quedé secreto. De contextura, yo no sé si es cuestión de temperatura, pero los dos tienen la misma temperatura, porque están en el mismo lugar. La española es mucho más, mirá, es más liviana la española. Y tiene otra textura, tiene otro brillo, que es más opaca. Siento que la argentina es menos pastosa y es más chocolatosa. Esta como que tiene un mousse. El otro es más chocolate derretido, esta es más mousse. No sé cómo explicarlo. En sabor son muy parecidas. Por ahí la española es un poco más avellanada. Sí. Esta tiene más chocolate, menos avellanas. Esta tiene más avellanas y menos chocolate. Y hay algo de la textura que no logro detectar qué es, pero esta me causa hasta placer verla a la vista. Me quedo con la española. ¿Podrías decir que así con los ojos tapados la diferencias? Creo que sí. Ok, cierra los ojos. No mires, Esta es la española. ¿Por qué? Por la textura. ¿Estás mirando? ¿No? Bien, correcto. Sí. Es terrible, boludo. Bueno, muchas gracias por el video. Suscríbanse, sigan en mis redes, @NucoDaliBay y nos vemos en el próximo video.